Bienvenidos al Farol. Nuestra invitada de hoy tiene que ver mucho con la ecología. En muchas ocasiones en este programa hemos traído a personas que de alguna manera están implicadas en este problema tan gordo que nos atañe a todos, que ya algunas veces de tanto repetirlo suena cansino, pero es que cada uno tiene que poner su granito de arena, porque si no, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y algunos de los que nos están escuchando incluso lo van a padecer? Nuestra invitada de hoy se llama Sofía Tristancho. Estudió Ciencias del Mar, esa carrera que se estudia en muy pocos sitios de España, en Cádiz, en algún que otro sitio más, de la cual conocemos a gente muy interesante, uno de sus catedráticos, por ejemplo, Juan Manuel Barragán, que es muy amigo mío y me tiene al tanto de todos los avances. Juan Manuel Barragán es una persona conocida en todo el mundo, ha escrito libros de una asignatura que se llama Ordenación del Litoral, o sea, las relaciones que existen en zonas como la que nosotros vivimos, en las que están implicadas pues tantísimas historias. Sofía ha estudiado Ciencias del Mar. Han tenido una idea bastante buena, que es la que vamos a nosotros a tratar de comunicarle a ustedes. Ella es CEO, CEO quiere decir la gerente, la directora ejecutiva, junto con un compañero suyo que anda por ahí detrás, de una empresa que se llama Futuralga, nada menos. Así que es lo que... Bienvenida al Farol, Sofía. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu compi, por cierto? Víctor Manuel Pérez. Que quede claro. Víctor Manuel Pérez y ella forman un tándem ahí en la dirección, en el manejo de esta nueva empresa, Futuralga. Primero de todo, ¿cómo se os ocurre? Bueno, los dos habéis estudiado Ciencias del Mar. Sí. ¿Y cómo surge esa idea? Y antes de todo, ¿qué es Futuralga? Pues mira, Futuralga surgió porque nosotros somos andaluces los dos, yo de la provincia de Cádiz y mi compañero de la provincia de Huelva, y desde siempre habíamos observado la acumulación de algas que había en las playas. Sí. Y preguntábamos para qué servía y eso, que si tenía alguna utilidad, y siempre nos decían que no, que eso era un residuo y que se tiraba al vertedero y que eso no servía para nada. Y siempre nos quedó ahí la cosa de eso se tiene que poder utilizar para algo. Ya teníamos nociones de gente que hablaba de utilizarlo para hacer compost, pero se usa menos del 1%, o sea, es una cantidad muy pequeña. Compost es el compostaje es material como fertilizante, para que nos entendamos. Exactamente. Entonces pensamos en que las algas se podían aprovechar para otra cosa, y después de hacer muchas búsquedas por internet vimos que se hacían este tipo de platos o envases o lo que sea, se hacían con otros productos similares, y dijimos, bueno, ¿y por qué no las algas? Ya que es de la parte que nosotros dominamos, que es de lo que sabemos, y empezamos a probar y parecía que funcionaba, y de hecho pues parece que funciona. Entonces, viniendo al hilo, Futuralga surge para cubrir la necesidad que tenemos de reducir la contaminación por plástico. Sí. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a fabricar unos envases desechables que van a ser biodegradables y compostables. Es decir, que una vez utilizado el envase como tal, se puede utilizar como compost o como fertilizante en casa. Es decir, tú tienes un jardín, lo tiras al jardín y eso te sirve de abono. Exactamente. Encima, o sea que es fantástico. Entonces la idea de usar las algas, no usar cualquier alga, sino, o sea, de usar cualquier alga, perdón, pero utilizar los arribazones. ¿Por qué los arribazones? Pues por eso, porque no tenían valor comercial. Sí, explica que los arribazones son las algas que se depositan en la playa, orilla. Las típicas algas molestas que cuando vamos a la playa a la gente no le gusta para bañarse, que son muy incómodas. A mí me encanta, por cierto. A mí me encanta también. Y el olor a mar. Cuando llega el olor a mar, yo me acuerdo que es un olor que me trae unos recuerdos buenísimos. No sé si a ustedes les pasa. Cuando empieza en esta época, en otoño, cuando empiezan los primeros temporales, que empiezan a traer algas, y hay un olor muy especial en Cádiz a mar que me encanta, pero que hay mucha gente que no le gusta. No, está claro. Me encanta. Bueno, hay gusto para todo.
respetable. Entonces, Pues, los arribazones, para no perdernos. Aprende la palabra nueva y la idea es eso, que ya que se consideraba un residuo y no tenía ningún valor comercial, ¿por qué no transformarlo en un nuevo material que tenga unas propiedades similares al plástico y que además sea compostable? Entonces, esa es la idea que se nos ocurre a nosotros, de transformar esas algas y hacer de ese modo una economía circular. Economía circular basándonos en las 3 R, ¿vale?, que son las más importantes para la economía circular, que son la reutilización de un residuo como materia prima, el reciclado, ya que puedes hacer tu propio reciclado en casa utilizando el envase como compost o fertilizante, y después la reducción de un problema que tenemos, que es la contaminación por plástico. Entonces, de ese modo hacemos lo que ahora está muy de moda y es muy necesario, que es la economía circular. Ya, sí, hombre, la idea además se cierra aún más porque hay un problema con las algas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque claro, hace 50, 60 años a nadie se le ocurría que las algas podían ser un problema. Nosotros paseábamos por la playa, había algas, las algas se las llevaba la marea otra vez y ahí no pasaba nada. Pero ¿qué está pasando ahora con las algas a nivel mundial y que ya no está tocando por aquí cerquita? Pues mira, uno de los principales problemas es el aumento de la temperatura en el mar, que hace que las algas proliferen, o sea, que haya un aumento en el número de algas. Además, las corrientes hacen que lleguen hasta las orillas. Y después, bueno, el tema de la globalización, que hay tantos transportes por barco y de un punto a otro del mundo, y lo que está trayendo son también incluso especies de otros lugares, por ejemplo, en este caso, a nuestra zona, ¿no? Que son las llamadas especies invasoras, que a día de hoy, bueno, creo que todo el mundo es consciente del problemón que tenemos aquí en la zona de Cádiz, y ya está llegando hasta la zona de Huelva y hasta la zona de Málaga, con una alga invasora, que es la Rugolopteris okamurae, que está provocando unos problemas muy, muy importantes en el sector pesquero y en el sector turístico. Eso está afectando de forma muy negativa a esos sectores, principalmente aquí en la provincia de Cádiz. Sí, sí. En todo el mundo, porque yo sé que, por ejemplo, las costas de México, turísticas, Acapulco, donde todo esto, dice que gastan verdaderas millonadas en dólares o en euros en retirar diariamente cientos de toneladas de algas, y es un problema irresoluble. Muy grande. Además, ellos en esa zona, el principal motivo por el que hay esa proliferación de algas es el uso de fertilizantes. Sí. Ahora, a día de hoy, en la agricultura se utiliza mucho fertilizante, la mayoría son nitratos y fosfatos, que son el alimento de las algas. Claro. Todo el agua que se echa a la tierra al final acaba en el mar. Entonces le estamos dando un alimento extra a las algas, por lo que está habiendo ese aumento en el número de algas en esa zona. En las grandes desembocaduras de ríos, por ejemplo, a nosotros tenemos cerca aquí el Guadalete y el Guadalquivir, ¿no?, por ejemplo. Y en la zona de Málaga pues también hay ríos que arrastran todo este tipo de nutrientes que al final son el alimento de las algas. Unido al aumento de temperatura, la historia. Las condiciones se vuelven óptimas para ellas y proliferan a una velocidad. De hecho, por ejemplo, esta alga invasora lo que está haciendo es desplazando toda la fauna autóctona que tenemos aquí. Está cubriendo, o sea, cuando se quedan en superficie, impiden que la luz pase a la zona de abajo y las algas o los otros organismos se mueren. O si están por el fondo, lo que hacen es van desplazando, porque tienen una competencia, son como superiores, o sea, se adaptan a las condiciones que sean y tienen esa ventaja. Está pasando como con las cotorras argentinas, ¿no?, que están invadiendo por toda la una lata que no veas. Yo creí que era un problema solo en Cádiz, lo de las cotorras, pero por lo visto es... En más sitios. Está todo invadido. En Sevilla también tienen un problema... Un gordo con las cotorras. Y cotorra de pájaro, ¿no? Cotorra, las chavalas que hablan más de la cuenta, ¿no? O los cotorras, vamos a decir. Entonces, matáis 2 pájaros de un tiro, ¿no? Matáis 2 pájaros de un tiro, porque aunque por ahora, ¿qué producto estáis sacando de esto? ¿Estáis en solamente una línea? ¿Lleváis cuánto tiempo, por cierto? ¿Poco? Llevamos 1 año y medio desde que comenzamos con la idea, eso es nada. Antes de ayer. Nada. Y hasta hace poco, bueno, hemos participado en muchos programas de aceleramiento empresarial,
tanto a nivel nacional como internacional, en el que nos han ayudado a formarnos, porque nosotros de algas sabíamos mucho, pero de empresas y demás pues no teníamos tanto conocimiento. Entonces pues hemos estado primero pues en formación, intentando, bueno, y conociendo miles y miles de personas que nos han ayudado, de verdad, quiero dar las gracias a todo el mundo que ha confiado en nosotros. Y bueno, justo ahora estamos participando en una aceleradora aquí en la provincia de Cádiz, que es de Cádiz y de Andalucía y Melilla, que se llama el Bergantín, que nos van a ayudar. Vamos, es una aceleradora muy específica para ayudar a cada proyecto en los puntos débiles que tiene, ¿no? Y ellos estamos ahora mismo con ellos, que nos están ayudando a desarrollar partes que nos hacen falta. Y además también estamos con la Universidad de Cádiz, que vamos a presentar ahora junto con la Universidad de Cádiz el parque, o sea, el director general de la Janda Litoral, la Cooperativa Las Virtudes y bueno, y otra empresa donde está Jesús Villero y Domingo Villero, ¿no? En el que vamos a formar un equipo multidisciplinar y vamos a presentarnos para ya desarrollar el material y hacerlo, digamos, optimizarlo al máximo, ¿no? Para usarlo directamente. Para poder usarlo. Nuestra idea principal es hacer envases para las frutas y verduras. Sí, es decir, que eso es un tema que interesa, porque aunque esto tiene un espectro enorme de utilización, pero claro, vosotros no daríais abasto, dos personas y no podéis. Es complicado. Pero sí habéis abierto una línea de investigación importante, ¿no? Que es tan importante como lo que hagáis incluso, porque a lo mejor a otro se le ocurre hacer, que te digo yo, bolsa de plástico, vestido, ladrillo, yo qué sé, ¿no? La de mil cosas que se podrían salir de ahí, ¿no? Sí, de hecho nosotros, nuestra primera idea eran hacer vajillas y vasos y cuberterías desechables. Pero empezamos a mirar, a buscar por internet y demás, y vimos que para ese tipo de productos ya había varias alternativas. Pero para el sector agrícola parece que hay un vacío, que solamente utilizan principalmente cartón y papel. Son las dos únicas alternativas al plástico que se utiliza en ese sector. Que tampoco es muy, digamos, ecológico. Hombre, es más ecológico que el plástico. Es más ecológico, pero no tanto como el alga, porque tienes que cargarte árboles para fabricar cartón y papel, aunque sea reciclado, pero al fin y al cabo. Entonces, pues observamos que ahí había un nicho de mercado muy grande, porque es uno de los sectores, el sector agrícola es uno de los sectores que más envases de usar y tirar consume. Sí. Entonces, ahí vimos el filón y por eso hemos decidido centrarnos principalmente en esa línea, porque empezamos a divagar y se nos ocurrían miles y miles de cosas, pero hay que centrarse en una línea, hay que empezar por algún lado y ya después iremos ampliando el sector de mercado. Sí. Qué bueno. Concretamente la agricultura, o sea, ¿cómo lo va a percibir? Imagínate el consumidor dentro de unos años cuando esto esté a la orden del día. ¿En qué le va a llegar a su casa o qué va a comprar, qué va a encontrar en el supermercado fabricado con esto? Pues en principio eso sería la bandeja, ¿vale? Y porque nosotros de momento el plástico que envuelve, digamos, no estaríamos centrados en eso, pero ya tenemos diferentes alternativas que hemos buscado. Esa bandeja de corcho blanco, exacto, de poliespán, la típica bandeja de poliestireno expandido, ¿no? Exactamente. Famoso. Y la idea es eso, pues hemos buscado y hay alternativas sustitutivas del plástico ese envoltorio, lo hacen con cera de abeja, hay diferentes alternativas, y otra de las cuestiones que planteamos es hacerlo con una red de algodón, que también es biodegradable, y sería envuelto así, no estaría totalmente envuelto, pero sería para hacer un envase como un paquete, digamos, ¿no? Y hay una cultura ya, el plástico que yo lo recuerdo en los años 60, o en la década de los 60, sobre todo en los 50, 60, 70, que empezó el boom del plástico como la panacea, y ahora hay como un rechazo, ¿no? Que lo estáis consiguiendo. Gente como vosotros, ¿no? Que está dando la voz de alarma, decir, oiga, señora, no compre, es que tú vas al supermercado y te ves unas manzanas envueltas en un brick, 4 manzanas envueltas en un brick de estos de poliestireno blanco, liado en plástico, y que tú llegas tal como llega a tu casa, lo abres y lo tiras a la basura, y eso va al agua. Y eso es que no sirve en verdad para nada. Es acumular residuos en casa. En vez de ir como iba antes todo el mundo a la plaza, con la chivata. Con tu cestito, tu bolsita de tela.
La chivata era de estas era como una especie de red. La llamaban la chivata, tú eso no la has conocido. Se veía todo, ¿no? Me imagino. Chiva, claro. Y decía, uy, ¿qué ha comprado Manoli? Por decir, ¿no? Paco, ¿qué ha comprado? Uy, plátano, lleva plátano, ¿dónde las coges? Y sabía, y sabía todo el mundo lo que llevaba. Pero bueno, hay alternativas a la chivata. Pero que es verdad que tenemos que tener esa conciencia. ¿Qué problema? Porque dicen que está creciendo de una forma exponencial la fabricación de plásticos de un solo uso. ¿Qué problema está creando eso en el océano? Tú que eres de ciencia del mar, ¿no? Que esto te lo sabes tú muy bien. Me lo sé. Pues mira, lo más impactante, ¿no? Cuando hablamos de contaminación por plástico es la gran isla de plástico. Que todo el mundo dice, sí, hay una isla. Esa isla se ha formado por las corrientes marinas que han transportado todos esos residuos hasta esa zona. Y se ha formado, vamos, dicen que es más grande que España, Francia y Alemania juntas, para que nos hagamos una idea de la proporción. La gente, es que no nos damos cuenta de la historia. O sea, imagínense en pleno océano, por el Pacífico, en el Pacífico, imagínense como si fuera un continente nuevo. Es que no es que ya, porque la superficie de España, Francia, Alemania, dices tú, todo unido, y que no es una filita de plástico allí en lo alto. Es una capita con un espesor importante, sí. Y las corrientes hacen su trabajo y lo llevan allí, pero todo eso viene porque nosotros lo hemos echado, no lo hemos reciclado propiamente como se tendría que hacer, que ese es el mayor problema que hay, que en España, por ejemplo, no hay, bueno, en España, en Europa, en algunos sitios sí, no, pero el reciclado no se lleva a cabo como se debería llevar y todo eso al final, pues como todo al final acaba en el mar. Sí. Y bueno, pues todo eso, unido a las corrientes y demás, ha hecho que se forme, por ejemplo, esa gran isla de plástico. Sí. Y bueno, eso trae unas consecuencias negativas, no solamente ahí, sino ya se hacen previsiones de que para 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar. Imagínate. O sea, estamos llegando a ese extremo. Mira, además se trituran y hacen los microplásticos, que se los comen, luego te los comes tú, etcétera. Es decir, que bueno, que nosotros aprovechamos siempre para dar la cuñita en el programa, que no es que lo arregle el gobierno, que no es que ya eso a nivel estatal, que ya eso los científicos que estudian el problema, no, es que usted, yo, todos los que estamos escuchando, todo el mundo a su nivel, pues si no usa bolsa de plástico, que no la use, si tiene una bolsa de plástico, que se la lleve y la reutilice muchas veces, que la tire en el eso del reciclaje, que no la tire, que usemos la mínima cantidad de plástico, sobre todo de un solo uso posible. O sea, que cada uno de nosotros, el granito vuestro no es un granito, es un bloque de ahí, ¿sabes?, del campo sur. Bueno. Es un bloque porque no solamente habéis creado, por cierto, tienes ahora ahí... lo voy a enseñar, Dale, enséñalo. Mira, que no es solamente eso, sino que es una idea muy, muy interesante para que otras personas además sigan en esa misma línea de investigación. O sea, que vuestro bloque de arena... esperemos que sea una buena aportación. Pues mira, esto lo hemos traído, es un prototipo muy, muy básico, ¿vale? Sí. Muy casero. Este todavía no está seco, pero es para que veáis un poco la flexibilidad que puede llegar a tener el material. Sí. ¿Vale? Y ya una vez seco, estamos hablando de duro, ¿sabes? Ya se mantiene con una resistencia... Una bandeja, lo que sea. Exactamente, y podrías mantener peso. Eso es una de las cosas que haremos con la universidad, testar a ver cuál es la resistencia que tiene el material, cuáles son las propiedades y ver si hay transferencia entre continente y contenido, porque al haber comida hay que... Si esto contaminara la comida... Claro, si hubiera una transferencia o viceversa, ¿no? Sobre todo porque la normativa para el tema de alimentación es bastante estricta. Bueno, pero ponéis la comida envuelta en plástico... Exactamente, para que no... sería la solución. Ya la hemos liado ya del todo. Y ya arreglamos el problema. Muy bien. Pues muy interesante, bien. Y entonces contáis, por supuesto, con la ayuda de muchísimos estamentos oficiales. Me imagino que la universidad, estuvo el otro día por aquí Paco Piniella, el nuevo rector, que decía que había una parte de un sector de la universidad que estaba apoyando a los emprendedores por un lado, por otro lado la investigación, y yo creo que esta debe de venir por ahí las cosas. Así que bueno, que interesante, Sofía. Espero que esto vaya muy bien. Esperemos. Y bueno,
vamos a entrar, tú sabes que has venido a un programa que se llama El Farol, que te vamos a contar 5 historias y una de ellas es falsa, que vamos a intentarle colar tanto a nuestros espectadores como a ti mismo. La primera historia, venga, sin más, nos va a contar Salva Santos y nos va a hablar de una catedral, la hemos titulado una catedral postiza, porque además de las 2 catedrales que tenemos en Cádiz, hubo un momento que hubo una tercera. Venga, adelante. Muy buenas, os voy a contar hoy que las historias de las catedrales en Cádiz dan para mucho. Tenemos la Catedral Nueva, tenemos la Catedral Vieja, que es Santa Cruz, que ni siquiera es la original, porque antes estaba la gótica de Alfonso X el Sabio, y tenemos que hablar de esta, porque resulta que vamos a encontrar una tercera semicatedral o catedral postiza, que lo podríamos llamar, que no es otra que la iglesia de San Juan de Dios. Y es que resulta que en 1517 aproximadamente hubo un gran temporal, de estos del Campo del Sur que cruzan por encima de los bloques. Bueno, pues ese año que no había bloques ni nada, derribó parte de la muralla defensiva y llegó a los mismos cimientos de la antigua catedral gótica de Santa Cruz. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que se pidió permiso al Vaticano para poder trasladar los ritos catedralicios, etcétera, a otras dependencias. El Papa escribe y dice que sí, y que estos ritos se podrán hacer en la iglesia de San Juan de Dios. Esto fue por el temporal, pero es que en 1597, 96-97, después del asalto anglo-holandés, como la catedral quedó derruida, quemada y no quedó nada en pie de ella, pues se dio permiso también para realizar los cultos, digamos la cátedra del obispo, pues estaría también en lo que sería la iglesia de San Juan de Dios. Así que en resumen, la iglesia de San Juan de Dios sería la tercera catedral o una catedral postiza. Bueno, hemos tenido 3 catedrales. Éramos pocos y parió la abuela, Rafael. Vamos a dejarlo ahí. En fin, curiosa la historia. Bien. La siguiente historia nos la va a contar nuestro amigo Paco García, Paco el Bandurria, para los amigos, Paco, simpaticote. ¿Tú te sabes la mitología griega? La verdad que no la domino mucho, domino más el tema de las algas. Sí, ay, por Dios, yo gracias a Dios tampoco. Menos mal. Lo poco que sabía que me estudié se me ha olvidado por completo, pero bueno, hay muchas de las costumbres o de los dichos que vienen de esa mitología, que tú sabes que a lo largo de los siglos pues se ha ido transformando y en las nuevas religiones, etcétera. No vamos a entrar en eso porque no es el programa adecuado, pero sí vamos a contarle una parte de esa historia que hemos titulado La esperanza es lo último que se pierde, porque viene de Prometeo. Es una historia muy curiosa, más vale que no la cuente. Venga, adelante, Paco. Queridos seres humanos de este programa tan magnífico que estáis viendo, os voy a contar una historia mitológica, muy mitológica, por culpa de nuestro querido productor, don Manuel, que a traición me manda una historieta y se la tiene que contar, pero con maldad, con mucha maldad. Hay que colársela al invitado o a la invitada. Y en eso estoy, espero conseguirlo. Y espero viene de esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. Esa es una frase que, para el que no la sepa, es mitológica. Les voy a contar de dónde viene eso, más o menos. Ustedes veréis. Resulta que en la mitología griega, el que no lo sepa lo va a saber ahora, hubo una lucha, una pelea interna entre dioses y titanes. Los titanes eran una raza de dioses también un poquito más. Total, que hubo una guerra y hubo unos cuantos titanes que se libraron de la quema. Uno de ellos fue Prometeo. Prometeo se libró de la quema porque se mantuvo neutral. Dijo, esta guerra no va conmigo. Y se escaqueó el tío. Bueno, pues resulta que este Prometeo, para que lo sepáis, fue el precursor, el que hizo el ser humano, el hombre. Hizo al hombre de barro. Sí, señor. Este hizo al hombre de barro. Y Prometeo, una vez que hizo este hombre, robó, para que vea el tío, robó el fuego del Olimpo. Lo robó para dárselo al ser humano, al hombre, para que con el fuego hiciera lo que quisiera, para calentar la comida, para, en fin, para los menesteres.
¿Qué pasa? Que al robar el fuego, Júpiter o Zeus se cogió un mosqueo de espanto y le dijo, aquí te voy a ver yo. ¿Cómo lo castigó? Esta gente estaba en majareta. Coge el tío y por la noche le manda una águila a Prometeo, de tal manera que el águila le devoraba el hígado. Sí, el hígado. Ni los martirios chinos. Pero durante el día el hígado se regeneraba, entonces volvía y así sucesivamente. Bueno, esto era Prometeo, que fue, ya le digo, el que sacó el primer hombre. Pero el que sacó la primera mujer fue Hefesto, o Hefesto, no sé exactamente cómo se pronuncia. Si fuera Hefesto sería lo que hace así los balones cuando lo centraba Mágico González. Vamos a dejarlo en Hefesto. Y si Pedro Payá me está escuchando me dirá, pues no era Hefesto, era efectivamente. Bueno, pues a Hefesto, que por cierto era Vulcano, el dios de la forja y del fuego, por mediación de Júpiter le dijo, pues tú me vas a hacer a la mujer. Y este creó a la mujer a imagen y semejanza de la diosa. Por eso hay algunas mujeres que son divinas. Bueno, la primera mujer que sacó, ¿quién fue? Pandora, señores, Pandora. Sí, Pandora, que no tiene nada que ver con pan duro, Pandora. Y a Pandora, como regalo, le dieron una caja, la famosa caja de Pandora, que era una especie de jarra, un recipiente con una tapadera. Pero se la dieron con la condición, le dijeron, Pandora, no se te ocurra ni por asomo abrir la tapa. Y si tú al ser humano le dices, no abra la tapa, está claro que del tirón va a abrir la tapa. En este caso fue la curiosidad femenina. Bueno, pues Pandora abrió la tapa. ¿Qué pasó? Que en la tapa empezó a salir allí la maldad del ser humano, el trabajo, el hambre, la enfermedad, todo eso. Y como también había los vientos, pues los vientos se llevaron todo eso. Esta historia la aprovechó el famoso Alan Stewart, un director de cine conocido por Woody Allen, para decir una frasecita que decía, el ser humano está lleno de miseria, de pena, de tristeza, de soledad. Pero lo peor de todo eso es que dura poco. Bueno, y entonces Pandora, esta muchacha, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de que se había formado eso, cerró del tirón la tapa. Pero claro, ya el mal estaba hecho. ¿Y qué quedó en la tapa? Quedó, según la leyenda, la esperanza. Por eso siempre se dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Es verdad o es mentira? Y si quieres saber más, no pregunte por saber, que el tiempo te lo dirá. Que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar. Eso era una soleá que cantaba Isabelita de Jerez. Adiós. Las cosas de Paco. Muy bien, la esperanza es lo último que se pierde. No, hay quien traduce eso de que quedó allí en el fondo de la caja de Pandora, no como la esperanza, sino como la espera, como el conocimiento de lo que va a venir. Porque la esperanza en realidad es algo positivo. En lo que había dentro de la caja de Pandora era todo negativo, todo malo, pero la esperanza es una cualidad positiva del ser humano. Entonces dicen que no estaba bien traducida y que lo que había quedado allí era la espera de lo que va a venir, el conocimiento de lo que va a venir, que eso sí es negativo. Imagínate qué ocurriría si toda la humanidad conociera su destino. Previamente, sería una locura. Sería una locura si tú supieras cuándo te vas a morir, por ejemplo, que cuando te vas a tener un accidente, que te va a pasar, sería un desastre absoluto que no tenemos, afortunadamente, porque se quedó abajo en la caja de Pandora. Y esa es la traducción directa literal de esa esperanza. Pero bueno, de ahí dice Paco que quedó lo de que la esperanza es lo último que se pierde. Él lo dice, pues sus razones tendrá. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a publicidad, que volvemos enseguidísima.